El Centro Nacional de Prevención de Desastres fue creado hace 31 años. Algunas de sus actividades relevantes son monitorear e investigar los fenómenos naturales y sus riesgos para generar alertas tempranas y prevenir a la población. Y eso han hecho en la actual temporada de huracanes, pese a lo cual lamentablemente han habido pérdida de vidas y diversas afectaciones. Acompáñanos a conversar con el doctor Martín Jiménez, subdirector de riesgos hidrometeorológicos del Centro Nacional de Prevención de Desastres. En el análisis, el doctor Guillermo de Loya. Doctor Martín Jiménez, bienvenido. Le quiero preguntar, la Organización Meteorológica Mundial dijo en junio pasado que esta temporada de huracanes sería superior a la normal para Estados Unidos, América Central y el Caribe, y todavía nos falta. Le pregunto por qué, ¿a qué se debió este pronóstico? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Claro que sí. Efectivamente, desde antes del inicio de esta temporada de ciclones tropicales, allá por el 1 de junio, se tenía el pronóstico para el Océano Atlántico en particular de 15 a 20 ciclones tropicales con nombre que se pronosticaban. Y esto se debe precisamente a otros fenómenos de carácter más global, como es el fenómeno del niño o de la niña. En este caso y para este año, las condiciones de dicho fenómeno son neutrales, es decir, no es ni niño ni niña. Entonces, estas condiciones permiten estimar que básicamente se espera el promedio y un poco más arriba, dado que hacia el final del año es probable que se tenga la presencia de la niña. ¿Qué tanto ha influido el cambio climático? En este sentido, hay que recordar que el calentamiento global, que es el que origina el cambio climático, pues en teoría es el que proporciona una energía adicional al océano, que es de donde se alimentan estas máquinas de la naturaleza, que son los ciclones tropicales, del calor latente que guardan los océanos. Al incrementarse la temperatura global, no solo en los continentes, sino también de manera importante en los océanos, esto hace que los ciclones encuentren un poco más de energía. Por el lado del Océano Pacífico, también la actividad es activa. Tenían pronosticados desde el 15 de mayo, desde antes, de 14 a 20 ciclones tropicales con nombre, y da la casualidad que ya llevamos 14. El último es el que nos afectó recientemente, es el huracán Nora, que llegó a ser un huracán categoría 1, y afectó de manera importante, como todos sabemos, estados del Pacífico, desde incluso Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Colima, Jalisco, y ya hacia el final Nayarit, Sinaloa. Ya sus remanentes incluso han llegado hacia Sonora y parte de Chihuahua, que al día de hoy se esperan lluvias importantes para esa zona. Doctor, el CENAPRED está monitoreando permanentemente 24 horas, 365 días al año. ¿Con cuánto tiempo de anticipación alerta a los municipios, a las poblaciones? ¿Y cuál ha sido la respuesta? ¿Ustedes cómo califican la respuesta de las autoridades a estas alertas del CENAPRED? Bueno, el CENAPRED forma parte del SINAPROC, el Sistema Nacional de Protección Civil, el cual tiene varios de sus integrantes la responsabilidad de dar avisos y alertas. En este caso, el CENAPRED y el Servicio Meteorológico Nacional, de manera también muy destacada, es el que proporciona avisos directamente a la población, ya sea a través de sus páginas web o a través de las redes sociales. También se mandan avisos especiales a los gobiernos estatales para que de ahí se vaya diseminando la información a aquellos municipios que de entrada son los más vulnerables ante los efectos de los ciclones tropicales, que hay que recordar que son 4, son muy importantes. Por supuesto, el viento, que es con el que se clasifica a estos fenómenos. Al darse este viento en el océano, esto produce oleaje, y al acercarse huracanes intensos a las costas, ese viento y ese oleaje hace que se acumule agua y se produzcan inundaciones costeras, que es la marea de tormenta. Y ya en tierra, que es lo que nos pasó con el huracán Nora, se empiezan a producir lluvias torrenciales. Entonces, desde el 15 de mayo que se inició la temporada
en el Océano Pacífico y desde el 1 de junio que se inició la temporada en el Océano Atlántico, es como se ha estado avisando constantemente a la población y a las autoridades de la ocurrencia de estos fenómenos. En particular, por ejemplo, Grace, que nos afectó por el lado del Mar Caribe y del Golfo de México, con una anticipación de una semana se estuvo monitoreando este fenómeno. En un principio se pensaba que se podía ir hacia las costas de Estados Unidos, pero una vez que pasó por Cuba o por abajo de Cuba, los modelos empezaron a decir que el pronóstico se dirigía hacia nuestras costas y así fue como nos pudimos preparar. Doctor, bueno, nos dice que avisan con suficiente tiempo de anticipación. Doctor, ¿por qué si eso ocurre, se hace, digamos, lo correcto con parámetros a nivel mundial de alertas, etcétera? ¿Cómo es posible o cómo sería posible minimizar los daños? Porque, pues, pese a todo hay afectaciones tremendas. Hemos visto escenas dramáticas, desde luego casas arrasadas, derrumbes, deslaves, tierras inundadas y pérdida de vidas humanas, incluso en zonas urbanas como lo es todo el Valle de México, escenas muy, muy fuertes. ¿De qué manera es posible minimizar los riesgos teniendo mayor cultura de la prevención? ¿Qué requerirían por parte también de la sociedad ustedes como expertos? En el caso de los ciclones tropicales, sí contamos con varios días de anticipación para dar estos avisos y estas alertas para tomar las medidas necesarias. No obstante que se tuvo un impacto importante en la parte de la infraestructura y en la parte de la vivienda, en el caso del huracán Nora y en el caso del huracán Grace por el lado del Golfo de México, las pérdidas de vidas humanas sí se minimizaron gracias a estos avisos y a estas alertas. Sin embargo, los daños materiales siguen aumentando. Esta es una consecuencia de dos factores. Uno es el crecimiento, ¿no? La sociedad, la población tiende todavía a tener un crecimiento importante y nos empezamos a ubicar en aquellas zonas donde no deberíamos, son las zonas más peligrosas. Otro tercer elemento importante es la vulnerabilidad. Si nuestras edificaciones las construimos y no seguimos, por ejemplo, los reglamentos o las normas de construcción, es muy probable que no solo huracanes, sino sismos u otras fuerzas importantes nos afecten. En el caso de las inundaciones, si nos ubicamos en zonas inundables o cerca de los cauces, es probable que nos afecten entonces estas inundaciones. Bien. Hay que recordar que, sí, en el caso de aquellas inundaciones súbitas, ahí sí es un poco más difícil el avisar y alertar con suficiente tiempo. Aquí lo importante, y es una recomendación que hacemos, es consultar el Atlas Nacional de Riesgos, que está ubicado en la página web del Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ahí pueden ubicar aquellas zonas, por ejemplo, donde se pueden dar inundaciones súbitas, que son aquellas donde no son cuencas muy grandes, de hecho son cuencas muy pequeñas, como lo que observamos en días anteriores en Tlalnepantla, en el Estado de México, pero que tienen una cierta topografía y por el revestimiento ya de los arroyos antiguos, que ahora ya se vuelven calles canal, ya son asfalto, hay concreto, la velocidad que toma el agua se incrementa. De manera importante aquí la recomendación es estar atento a los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, ya que a través de alertamientos por tormentas eléctricas es factible inferir de ahí la ocurrencia de tormentas severas. Sí. Y no solo de lluvia importante, sino de vientos intensos. Claro, pues qué importante que nos dice este tema del Atlas Nacional de Riesgo y es una responsabilidad, sin duda, doctor, de los municipios y de alertar a la población. Pues ahí está el Atlas, lo tienen que usar y bueno, pues falta mucho, así que qué bueno que hace usted este llamado y estas recomendaciones. Doctor Martín Jiménez, le agradecemos mucho que nos haya dado esta explicación sobre esta temporada de ciclones y de huracanes que pues todavía no termina, nos faltan algunos meses. Muchísimas gracias, hasta luego. Bueno, vamos a un primer análisis con el doctor Guillermo de Loya. El Atlas Nacional de Riesgos se constituye dentro de un sistema para la toma oportuna de decisiones. Son varias cuestiones que integran la información sobre fenómenos perturbadores a los que está expuesta una comunidad y, por supuesto, a los cambios de su entorno.
solamente por riesgos geológicos, por riesgos hidrometeorológicos, por riesgos químicos, tecnológicos, sanitarios, ecológicos o socioorganizativos. Son muchas de las cuestiones por la cual la población puede estar expuesta a riesgos. Y con estos instrumentos, sin duda, constituyen herramientas útiles a partir de los atlas estatales, municipales y la información de instancias académicas y del gobierno federal. Mucho hay que hacer para integrarlos, para darlos a conocer, para generar campañas de difusión adecuadas y que la población pueda generar conciencia respecto a estos fenómenos perturbadores. Bienvenido, doctor Guillermo Eloya. ¿Qué tal, Estela? Siempre es un gusto. Bueno, pues todavía nos falta porque termine esta temporada de huracanes y desafortunadamente seguimos viendo tragedias. Pues tragedias que tienen que ver con una situación mundial en cambio climático y que también pues, han afectado de forma inmediata a nuestro país. Pero también, ¿qué tanto esto se apuntala para prevenir estos desastres con una cultura de la prevención que pasa por muchas cuestiones? Y ahora que hemos hablado de atlas de riesgos, es muy importante saber que mucho tiene que hacer la parte municipal. Y los atlas de riesgos empiezan ahí, desde los propios municipios, con todas las carencias económicas y presupuestales que los propios municipios tienen, que como tú sabes, pues muchas veces es para resolver el día a día, y que difícilmente se le destinan recursos, primero para la elaboración, para el estudio pormenorizado y para poner en el papel aquellas zonas específicas donde existen riesgos dentro de una región ya municipal muy específica. ¿Y cómo se puede llevar esto también a cabo con una correcta difusión para que la población tome conciencia? Son cuestiones que verdaderamente se complican, digo, desde la parte local, que a su vez integran los atlas estatales y que a su vez integra ese gran mapa que hace el Atlas Nacional de Riesgos, que integra el CENAPRED. Bien, oye, vamos rápidamente a algunos tuits, ¿te parece? Me encantaría, venga. Guillermo, por ejemplo, que habla de una comunidad en Sinaloa, específicamente en Jacula, Baila, Culiacán, Sinaloa, el agua. Bueno, ahí vemos parte de la imagen, pero el tema es que hubo afectaciones no solo a las familias que perdieron sus pertenencias, sino también daños a la agricultura. O sea, la gente, hay muchos daños derivados del tema de las lluvias, los ciclones, los huracanes, daños económicos, sociales. El desarrollo social, cuando pasa esto, se va para atrás. Sí, que no nada más es la reparación por la parte de la emergencia, ¿no? Sino cómo esto ralentiza de alguna forma en toda una región la parte productiva. Y esto pues tiene mucho que ver con la parte sobre todo de agricultura, ganadería también. Hemos visto también en otras zonas cómo se pierde ganado también por este tipo de cuestiones y creo que no hay fondos tampoco suficientes ni destinados para la reparación o la reactivación cuando ocurren estas situaciones. Tocaste un punto importante en Fonden. Ahora ya no vimos, pues hay que decirlo, a la esposa del presidente de la República repartiendo cosas, pero bueno, tampoco, al menos en Veracruz, hasta ahora, aunque ha habido, digamos, recolección de ayuda para Veracruz, tampoco se ve lo que se veía antes con otros estilos de dar ayuda después de los desastres. Sí. Sin embargo, lo que preocupa es que no haya un fondo sistematizado, organizado y que de alguna manera esa previsión de dineros o de fondo económico se tenga, pero ya con otra modalidad, que incluso se puede prestar al manejo político. Bien, oye, finalmente otro tuit que habla de, bueno, lo vimos, fue muy divulgado en redes, esta pareja que está en la motocicleta de Tlanepantla, que desafortunadamente la chica pues fue arrastrada, muy dramático, porque otra vez los celulares filman todo, y la chica desaparecida, en fin, todo un problema. En el Valle de México no estamos ajenos a este tipo de circunstancias y pues bueno, va a seguir ocurriendo. Tenemos que tener conciencia también los ciudadanos, quizá, y estoy diciendo algo que a lo mejor no va a poder hacer la gente porque está trabajando, dejar de circular si sabes que viene la lluvia, no salir, qué sé yo. Pero sobre todo que son cuestiones inéditas, que no habíamos visto, sobre todo Valle de México, Estado de México, estos grandes municipios, en las grandes vialidades, donde ahora tenemos unas afluencias de corrientes de agua enormes por lluvias atípicas. Inéditas. Pues ahí está también parte del cambio climático. Muchas gracias, doctor Guillermo. Siempre gracias, Estela, un gusto. Gracias a usted por acompañarnos en una emisión más de Ruta ADN 40.